Yo creí que el hermano Michael me iba a dejar sin mi palabra. Pero hermoso. La gloria sea para el Señor. Amén. No sé cuánto tiempo podré permanecer así, dependiendo del micrófono, porque a veces creo que me muevo mucho, pero intentaré poder expresar lo que el Señor ha puesto en mi corazón para decirles en esta noche. Amén. Me correspondió la séptima palabra de Jesús en la cruz, basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Dice así la palabra del Señor, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dios bendiga su palabra. Vamos a revisar algunos tópicos que nos enseñan grandes cosas en esta palabra. Pero antes de esto, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a mi pastor Quitín Silva y a su esposa Rosita, quien tuvieron a bien haberme dado esta hermosa oportunidad. Es una bendición para mi vida y espero que también sea para ustedes. Gracias también por estar aquí con nosotros, porque cuando tenemos un público tan maravilloso, uno se siente, ¿verdad? Son mis amigos los que van a escuchar lo que el Señor puso aquí en mi corazón. Amén. Y como siempre me ha gustado desglosar la palabra en varios tópicos, porque creo que la palabra siempre trae una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Y lo primero que yo observo en este texto es que Jesús cumple la ley de todo ser humano. ¿Y cuál es esa ley? El ser humano nace, ¿verdad? Y en el momento de morir, entrega el espíritu a quien lo dio. No porque Jesús era el Hijo de Dios, se iba a eximir, ¿verdad?, de cumplir esta ley. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, encontramos esta exigencia divina, que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Y en un acto de obediencia en este escenario vemos a nuestro Señor Jesucristo cumpliendo como hombre hasta el final de este mandato. Segundo, hubo 4 acontecimientos fenomenales ocurridos con la muerte de Jesús. Y está basado en Mateo capítulo 27, versículos 45 y del 50 al 53. Yo no voy a leer todos los textos, pero sé que hay hermanos que les gusta hacer sus anotaciones. Entonces ustedes pueden anotarlos. Algunos los voy a leer, otros ustedes lo pueden tener como referencia. El primer acontecimiento que observamos antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue la presencia de una inmensa oscuridad. Jesús fue colocado en la cruz, como dijo nuestro hermano, a las 9 de la mañana, que sería, de acuerdo al calendario judío, la hora tercera. Para los judíos, el día inicia a las 6 de la mañana. Entonces, a la hora tercera, él fue colocado en la cruz. Y luego, desde el mediodía, 12 del mediodía, que sería la hora sexta, hasta las 3 de la tarde, dice la palabra del Señor que hubo oscuridad que cubrió toda la tierra. Mateo 27, 45. En el Antiguo Testamento, la oscuridad es frecuentemente una señal de juicio. Usted puede ir al libro de Amós, capítulo 5, versículo 18 y capítulo 8, versículo 9, y va a encontrar a la oscuridad, ¿verdad?, como una señal de juicio.
Recordemos que la novena plaga del Éxodo fue oscuridad sobre el pueblo de Egipto durante un periodo de 3 días. Una oscuridad que se podía sentir. Éxodo 10, 21 y 22. Después de las plagas de las tinieblas, vino la muerte de los primogénitos. Éxodo 11, versículos 4 y 5. Esto nos deja entrever, hermanos, que la oscuridad precedió a la muerte. La oscuridad siempre está precedida para la muerte. Asimismo, en la cruz, la oscuridad precedió a la muerte del Hijo de Dios. En la cruz, nuestros pecados fueron depositados vicariamente sobre el Hijo de Dios, que no tenía pecado. Y entonces Dios derramó su juicio sobre Cristo, nuestro sustituto. La oscuridad, como signo del juicio divino, resalta la naturaleza sustitutiva de la muerte de Cristo. Una muerte que merecíamos usted y yo, pero Él, en amor a la humanidad, fue nuestro sustituto. Gloria al Señor. En la cruz, Jesús también soportó el juicio de Dios sobre nuestro pecado. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ley hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida pudiésemos ser sanados. Aleluya. El segundo acontecimiento que impactó sobre la tierra fue el velo del templo se rasgó en dos, y dice la palabra muy específicamente: de arriba a abajo. De acuerdo a la palabra en Levíticos capítulo 16, se considera que esta era la cortina. Ese velo era la cortina que separaba el lugar santísimo de todas las demás partes que habían en el templo, ¿sí? Entonces, el lugar santísimo estaba asociado con lo que se refería a la presencia absoluta de Dios. Amen. No podrían los adoradores nunca poder estar en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y eso una vez al año. Y para que el sacerdote estuviera una vez al año, tenía que cumplir una serie de requisitos de santificación, de purificación, porque si no, también le costaba la vida. Entonces era todo un proceso. No podíamos en ese momento ir al lugar santísimo. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que esta también se refería a la cortina que separaba la línea de los judíos con la línea de los gentiles. Esto tendría sentido de acuerdo a lo que nos dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, donde Pablo dijo que Cristo ha derribado el muro divisorio entre judíos y gentiles. Ya nosotros como gentiles no tenemos por qué sentir preocupación, porque la palabra del Señor dice que Él vino a lo suyo, Él vino a cumplir un propósito, pero los suyos, que eran los judíos, no le recibieron. Pero más a todos los que le recibimos, los que hemos creído en su nombre, entonces nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el rasgado del velo del templo
significa el camino hacia Dios ha sido abierto para todos los hombres a través de Cristo. El hecho de que la cortina se rasgara de arriba abajo significa que la obra de Dios es de Dios, no es del esfuerzo humano. Y usted puede encontrar este soporte en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12. El tercer acontecimiento que impactó sobre la naturaleza, sobre la tierra, es que la misma tierra tembló y las rocas se partieron. La misma tierra, ese material con que usted y yo fuimos diseñados por Dios, por eso es que algún día tendremos que volver al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, haya sido bueno o haya sido malo. Él va a Dios quien lo dio. Esa misma tierra, ¿verdad?, de la que nosotros hemos sido constituidos, esa tierra sintió el desprendimiento del aliento de vida en Jesús. Pienso que fue una manera en que la madre naturaleza se rebeló ante todo lo que estaba ocurriendo con nuestro Señor. La misma naturaleza se rebeló. Porque si nosotros no hablamos, dice la palabra, que las piedras hablarán, porque las piedras tienen que removerse ante la presencia y la gloria de Dios. Dice que los terremotos eran comunes en Palestina, aunque este no tenía nada de común. El momento y los eventos que lo acompañaron sugieren que fue 100% un evento sobrenatural. No fue un evento como cualquier otro. Y ya voy a decirles por qué. Los terremotos en la Biblia a menudo acompañaban una revelación divina o un acto único de parte de Dios. Por ejemplo, cuando Dios se le apareció a Moisés en el Sinaí para encomendarle la ley, dice las escrituras que todo el monte tembló violentamente. Éxodo 19:18. El pastor y gran expositor de la palabra, Warren Wiersbe, quien ya murió en el año de 2019 por COVID. Este pastor estudioso de la palabra conectó el terremoto ocurrido en la muerte de Jesús con el evento que ocurrió en Sinaí, sugiriendo que el terremoto que ocurrió en el Calvario significó que todas las demandas de la ley habían sido cumplidas en Cristo. Y el cuarto acontecimiento impactante dice que fueron los milagros de resurrección que se produjeron en el instante en que Jesús expiró. Dice que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido fueron levantados. Mateo 27:52. La apertura de las tumbas probablemente se dio por el movimiento sísmico del terremoto. Pero lo interesante es el milagro de la resurrección que se dio de muchos santos, ¿verdad?, que habían muerto y que tal vez hacía referencia a aquellos hermanos en la fe que murieron en el Antiguo Testamento. Fueron estos los que tal vez se levantaron en este momento, y dice la Biblia que fueron muchos santos. No dice que fueron otras personas, muchos santos. Dios es maravilloso. Estas resurrecciones, mis amados hermanos, demuestran una vez más la victoria de Jesús sobre la muerte. Son un anticipo, hermano,
de lo que vendrá al final de los tiempos, cuya resurrección final Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán. Gloria al Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, luego la esperanza que tenemos todos los creyentes, ¿verdad? Ante la muerte y la resurrección de Cristo. Como tercer y último punto, hubo un reconocimiento de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Lamentablemente, algunos, como el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, ¿verdad? Al ver todos estos fenómenos sobrenaturales que estaban ocurriendo, al morir Jesús, quedaron atónitamente convencidos de que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. Y es lo que hoy en día podemos observar con las personas que hasta que no ven un milagro, no están convencidos de que Cristo es real, de que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo, ¿verdad?, para darnos salvación y vida eterna. Hay personas que sienten que primero tienen que ver un milagro para luego creer. Entonces, en conclusión y para terminar, Jesús antes de expirar tomó fuerza porque Él estaba, ¿verdad?, como han explicado los hermanos, ya estaba agónico, ya estaba a de fallecer. Pero Él tomó fuerza y elevó a gran voz un clamor al Padre Celestial desde lo más profundo de su corazón para encomendar su espíritu. Pero su espíritu era su aliento de vida. Y esto denota que la comunión entre el Padre y el Hijo no se perdió a pesar de que todo el peso, ¿verdad?, de la ley de Dios, del juicio de Dios se había aplicado sobre Jesús para el cumplimiento de su plan de salvación. Ahora Jesús encomienda al Padre su espíritu y esto nos ayuda a entender que Jesús estaba dejando de manera de encomienda su vida en las manos de Dios, que indudablemente son las mejores manos, porque se requería que esta vida fuera devuelta para la resurrección de Jesús, ¿verdad?, cuando Él resucitare de entre los muertos. Por último, la séptima palabra, o mejor dicho, la séptima frase expresada por nuestro Señor Jesús en la cruz, se interpreta como un ejemplo de la confianza que debemos tener nosotros los cristianos ante cualquier situación que se nos presente, aún ante la misma muerte, confiando que nuestro Padre Celestial nos sostendrá hasta el final y nos levantará juntamente con Él. Dios les bendiga.